El día de hoy, como ya hace un momento les repetía, vamos a referirnos al gran Miguel de Cervantes Saavedra. Ahí lo tenemos a él en todo su esplendor. Pero decíamos de que el tema va a estar compartido en dos clases. Hoy nos vamos a referir al gran autor del hidalguísimo Don Quijote de la Mancha, a Miguel de Cervantes Saavedra, y por ende vamos también a desarrollar la parte introductoria de esta gran obra fabulosa, muy reconocida de su obra máxima de Miguel de Cervantes Saavedra, el hidalguísimo Don Quijote de la Mancha. Miguel de Cervantes Saavedra nace un 29 de septiembre de 1547 en Alcalá de Henares, Madrid, España. Como ya sabemos, en la actualidad, Madrid es la capital de España, pero Alcalá es, digamos, una pequeña región de Madrid. Ojo, una pequeña región de Madrid. Es como si, por ejemplo, usted puede salir en su DNI que usted, si ha nacido, por ejemplo, en mi Perú, o de repente en el Callao, sale pues en el Callao, ¿verdad? En el Callao. Pero usted, ¿dónde puede haber nacido? Puede haber nacido en mi Perú. Igual, ¿no? El lugar donde ha nacido el gran Miguel de Cervantes Saavedra es en Alcalá de Henares, Madrid, España. ¿Dónde realizó sus estudios? En Compañía de Jesús, que era una especie de una escuela, su primaria lo hace, y la secundaria lo hace en Juan López de Hoyos, en 1566. Bien. Miren aquí, esto de aquí, jóvenes, lo he trasladado, lo he visto ahí buscando las informaciones, preparando las diapositivas del día de hoy, chicos, y he encontrado esta placa hecho de mármol. Esto está en Madrid, donde él ha seguido, digamos, sus estudios superiores, ¿ya? Sus estudios superiores. ¿Y cómo dice esa placa? De esta manera, chicos. Aquí estuvo en el siglo XVI, el Estudio Público de Humanidades de la Villa de Madrid, que regentaba, o sea, ¿quién era el director de esa época? El maestro Juan López de Hoyos. ¿Y quién crees que allí asistía como discípulo? El gran Miguel de Cervantes Saavedra. Miren, miren mis queridos alumnos, esto en la actualidad todavía existe, está. Por cierto, es uno de los lugares más visitados para todos los que le gusta el mundo de las letras. Aquí está, aquí estudió, por aquí pasó, allí debatió, allí estuvo el gran Miguel de Cervantes Saavedra. Chicos, Profesor, sí, dígame por favor un poquito fuerte. ¿ese colegio sigue estando ahí o ya no? Sí, sí, sigue estando. Por supuesto que ya no funciona como un estudio público, sino y ahora está pues como un museo, como algo más o menos, porque acuérdate que es del siglo XVI, del siglo XVI. Chicos, ¿por qué nosotros resaltamos al gran Miguel de Cervantes Saavedra? Miguel de Cervantes Saavedra, ¿por qué lo resaltamos? Es como si ustedes, por ejemplo, tienen un ídolo, tienen a uno que siguen siempre, a uno que usted se identifica, ya sea por su música, ya sea por su arte, ya sea por lo que baila, ya sea por su personalidad, etc. Nosotros, yo digo nosotros, me quiero incluir, pero modestamente, mis queridos alumnos, modestamente, un poquito lo que nos gusta las letras, lo vemos al gran Miguel de Cervantes Saavedra como el revolucionario del idioma español. Antes que se escriba la obra del hidalguísimo Don Quijote de la Mancha, mis queridos alumnos,
antes que se escriba, el español era un poco confundido, no es como lo que ahora hablamos. Acuérdate que el idioma español, nuestra lengua que hablamos, ha ido sufriendo cambios y seguirá sufriendo cambios. Por ejemplo, el español del día de hoy que hablamos es diferente al español de a unos 30 o 40 o 50 años que sus padres de repente han hablado, sus abuelos han hablado. Y así, si nos remontamos al siglo XVI, imagínense. Por eso que cuando comenzamos a leer la obra de, ahora un extracto le he puesto ahí en la diapositiva más adelante, vamos a ir un poquito que el español cómo era, ¿ya? Con palabras que alguna vez ya no se, en estos tiempos ya no se utiliza, ¿no? Pero en ese entonces tenía su cierta presencia en los autores. Por eso de ahí la relevancia, por eso la importancia de este gran autor, Miguel de Cervantes Saavedra. Con él se revolucionó, por eso que a él le dicen el príncipe de las letras, estarán anotando, a él se le dice el príncipe de las letras, ¿ya? El príncipe de las letras. Muy bien, pasamos entonces al siguiente. Pero antes te quiero decir, hace un momento te dije que el gran Miguel de Cervantes Saavedra también fue militar. Y aquí les traigo cómo se sucedió esta gran batalla de Lepanto, ¿ya? La gran batalla de Lepanto, Lepanto. Y esto tiene una cierta connotación. Y esta batalla se realizó en 1571, cuando era nuestro gran Miguel de Cervantes Saavedra capitán de la Armada Española, capitán de la Armada Española. Y justamente en esta batalla, mis queridos alumnos, el gran Miguel de Cervantes Saavedra sufre un percance de un arcabuzazo. Arcabuzazo quiere decir un arcabuz, un arma de fuego, que ahí tiene una confrontación y le vuelan el brazo. Felizmente ha sido el brazo izquierdo, lo vuela. Y luego pasa a enfermería, lo curan y ya pierde el brazo el brazo izquierdo. Y a partir de ese momento, a él también le llaman el manco de Lepanto. El manco de Lepanto. ¿Por qué? Porque no tiene el brazo. ¿Y por qué de Lepanto? Porque en la batalla de Lepanto pierde alumnos lo que nosotros conocemos como esta batalla, Lepanto. Y de ahí viene el otro sobrenombre del gran Miguel de Cervantes Saavedra, también conocido como el manco de Lepanto. Ojo, cruce, pare, tren, esto va a ser pregunta de examen, de evaluación, ¿ya? También se le conoce al gran Miguel de Cervantes como el manco de Lepanto, pero también se le conoce como el príncipe de las letras, ¿ya? Ese es ya en el lado literario, pero acá, porque justamente en esta batalla pierde el brazo izquierdo. Muy bien. Y vean las cosas sucediéndose, alumnos, y el gran Miguel de Cervantes Saavedra es encarcelado, es encarcelado. En 1587, el comisario de provisiones, proveedor real en Sevilla, en España, él asume ese cargo de comisario de provisiones. Él es el proveedor real en Sevilla. Y en 1597 es encarcelado 2 meses en la cárcel real de Sevilla. ¿Por qué se le acusó? Por malversación de fondos. O sea, mientras era comisario, se le acusó, se le dijo, bueno, el dinero que le dio el Estado lo malversó, o sea, lo gastó en otras cosas. Esos 2 meses, chicos, quiero resaltar en esto, de encarcelamiento, tiene la gran inspiración. Allí es donde comienza a escribir la famosa obra. De hecho, no, muy temprano. Por favor, ciérreme el micrófono, estoy en clase. Gracias. Entonces decíamos, en ese momento, cuando está encarcelado él, el gran Miguel de Cervantes Saavedra, comienza a escribir El Quijote. Más o menos
en 1597, empieza a escribir la obra cumbre que después va a desarrollar. Bien, y aquí tenemos, ya hablando de lo que es esta gran obra, la parte introductoria, lo vamos un poquito a desglosar en las siguientes clases. La siguiente clase ya será la próxima semana, pero el día de hoy estamos dando un poco la vida de este gran autor y también la parte introductoria de la obra Máximo de Miguel de Cervantes Saavedra. Miguel de Cervantes Saavedra escribió muchas, fue un escritor prolijo, pero siempre nos vamos a detener al estudiar. Aquí está, miren chicos, cómo originalmente el gran Miguel de Cervantes Saavedra lo presentó. Esto es la portada de su primera obra escrita por él. Y si usted se ha dado cuenta, quisiera que usted analice y dice, el ingenioso hidalgo Don Quijote. Mira cómo escribe la U, con una V. Mira cómo escribe la J. Comparado con esta J, acá es con una X. Quijote de la Mancha. Por eso, chicos, les decía, de aquí, en esta época, todavía el español estaba en proceso, en proceso. Y vamos viendo por acá, ¿no? Diálogo al duque tal, la presentación. Esta fue, chicos, la presentación primera del hidalguísimo Don Quijote de la Mancha. Si usted alcanza a ver, dice año 1605. Entonces, en 1604 acaba la primera parte. Entonces, la obra del Quijote de la Mancha tuvo dos partes. Perdonen, chicos, perdonen. Estoy un poquito mal de la garganta, pero ahí estamos. La primera parte son dos partes. Ojo, no son capítulos, Cuidado, porque muchos, por ejemplo, los exámenes de admisión ya son más minuciosos para las universidades. Le pregunta, le dice, ¿cuántos capítulos tuvo? Y le ponen ahí las alternativas. No, tal. Le ponen número 2 y abajo le dice ninguna de las anteriores. ¿Cuál será la respuesta? A ver, alumnos. Ninguna de las anteriores. Ninguna de las anteriores. Muy bien, porque no fueron capítulos. ¿Quién ha intervenido, por favor, para ir poniéndole su calificación? Ninguna de las anteriores, profe. Piero, ¿no? Sí, profe. Muy bien, Piero. Entonces, esa es la respuesta. Ninguna de las anteriores. ¿Por qué? Porque la obra fue escrita en dos partes, no en dos capítulos, ni en dos tomos, ni no. No. Fueron en dos partes. La primera parte fue terminada de publicar en 1604. Pero ¿cuándo fue publicado? ¿Cuándo lo presentó de esta manera? 1605. En 1605. 1623. 1605, acá está, publicación de la primera. Sí. Hay una chica que no es el salón. Ya, ahora vamos a detectar, ¿ya? Vamos a detectar. A ver. Profe, una pregunta. Sí, dígame. Entonces, en 1605 fue la publicación de la primera parte. Muy bien. Pero una cosa es, a ver, chicos, en 1604 él acaba la primera parte. Dice, ¿no? Hasta aquí nomás comenzó a escribir la primera parte. Ahora hay que trabajar ¿para qué? Para hacer su presentación. Acuérdate cuando los escritores escriben o redactan una narración, hacen en computadora. Ahora lo hacen en computadora. Antes lo hacían en máquina de escribir. Y antes, el gran Quijote de la Mancha lo habrá hecho ¿con qué? Lo habrá hecho pues a pluma, ¿no? A pluma lo ha escrito. Ahí no había celular, ¿no, profe? No, nada de eso, hijo, nada de eso. Todo era más o menos... no fue ni siquiera pues existía la computadora, ni siquiera la máquina de escribir, miren, que ya es historia, ¿no? Anterior a eso, simplemente se hacía a través de la pluma. Por eso que yo profe, cuando... ¿y cómo eran las noticias? Cuando yo, por ejemplo, inicié la clase de literatura, les dije bien claro que hagan como una especie en su carátula un homenaje a que cómo se escribía antes. Era con una pluma
escogida de cualquier ave, ¿Un pollo? no necesariamente, quizá la de un pollo, pero la pluma más gruesa, porque ellos tenían, pues, si querían una, digamos, como lo que ahora decimos punta fina, pues la pluma Ah, ya. tenía que ser un poco más fina. Y si quería un poco más amplia, más ancha la letra, cogían la pluma de un ave, de una pluma más ancha, de esa manera, Pero, para que le puedas... ¿cómo eran las noticias en esos tiempos? Las noticias simplemente a ver, te explico. Los famosos, le llaman esto los que venían de cuadra en cuadra, de cada villa en villa, o se ponían en la plaza y a través, con un pequeño megáfono, así explicaban y decían, por real cédula del rey de España, se les comunica que a partir de mañana vendrán a cobrar los impuestos. Por real, no, y dice, hay un delincuente merodeando la comarca y van a ser atrapados, así que tengan cuidado. Así eran las noticias. Definitivamente, ya, pues, ni siquiera. Después ya se crea o se inventa el periódico, y el periódico sí ya un poquito abarca más y de esa manera. Bien. Profe, Entiendo. Sí. Profesor, No. entonces en 1604 se escribe la primera parte y en 1605 ya se publica, ¿no? Exacto, estamos muy bien, muy bien. A ver, profesor, Daniela, una pregunta. Jennifer, Ariana, Krishna, Piero, Activa tu y los cámara, demás están Mela. apagados, ¿no? Muy bien, claro, claro. Y de vez en cuando voy a ir abriendo y los voy viendo, ¿eh? Profesor, Ahí, por ejemplo, Yair, Valeria, Andy, no sé si están en mi clase. No están, pues, definitivamente. Bien, seguimos desarrollando la profesor, clase. una pregunta. Sí, dígame. Usted dijo que el tema era el hidalguísimo Don Quijote de la Mancha, pero en el libro dice el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Muy bien. Pero si acá seguimos leyendo, mira, muy bien tu apreciación. El ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha. Para después ya, en las traducciones, chicos, le ponen el hidalguísimo Don Quijote de la Mancha. Pero originalmente sale de esta manera, originalmente. Pero ya es, digamos, llevado en la actualidad como el hidalguísimo Don Quijote de la Mancha. ¿Bien? Seguimos desarrollando, porque acá no termina todavía la clase. Luego van a venir las preguntas y de esa manera me gusta su intervención para que podamos ir interesando. Eso significa que usted está atento. Muy bien. 1605, decíamos, se publica la primera parte. Es un éxito inmediato, mire. Es como por decir, salió y se vendió, pero así, rapidísimo, ¿no? Y eso es un éxito inmediato. Ahora tenemos en 1614, si usted se ha dado cuenta, escúchame, en la primera aparece el ingenioso hidalguísimo, ¿no? Ahora sale el ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Miren, caballero, con cómo escribió. Imagínense ustedes, en estos momentos ustedes le estarían corrigiendo al gran Miguel de Cervantes Saavedra, pero todavía les recuerdo que el español estaba en proceso evolutivo, está todavía sufriendo ciertos cambios a lo que ha sido el día de hoy. Entonces, en 1614, miren, publicación Profe, de una segunda parte. Ahí vino Cristóbal Colón. ¿Aló? ¿Perdón? ¿Ahí vino Cristóbal Colón o fue antes? No, a ver, muy bien, un poco para que tú, fue antes. Cristóbal Colón a esta parte de América llega en el año de 1492. 1492. Ya más o menos estamos hablando de casi 150, 180 años atrás. Ya acá la España, ya nosotros ya estábamos ya, acá ya estaba funcionando el virreinato en nuestra parte, en nuestro territorio. Ya quizá habría llegado también algunos, los españoles habrían traído esta obra, ¿no?, al Perú. Eso no está detallado en la historia, pero más o menos con las fechas usted se está ubicando muy bien. 1492.
¿Cuándo llegan o cuándo se conquista el Perú? En 1536. 1536 se funda Lima, por ejemplo, por los españoles. ¿Ve? Pero ya en el 1614 se publica, aparece, mire, como, quiero que me escuchen aquí, como quiera que la primera parte fue un éxito, siempre aparecen ¿quiénes? Estos, los piratas, pues, la piratería. Y quieren hacer ver de que en 1614 aparece una publicación de una segunda parte apócrifa. ¿Qué cosa será apócrifa? Ahora que están con ustedes con su computadora, su celular, busquen a ver qué cosa es apócrifa. O alguien me puede decir qué cosa es apócrifo. Yo creo. A Falso, ver. profe. Es verdadero, profe. No, apócrifo es falso. Ah, Profe, Apócrifo eso yo es le he dicho, falso. profe. Muy bien, por Que no ahí. es auténtico, profe. Que no es auténtico, no es exacto. original. Que no es original. ¿Sería Entonces como aparece, imitación? perdón, ¿Sería como imitación? una imitación, ¿no? Todos O esos sea, términos cabe para como la palabra apócrifo. como la Entonces, copia de una zapatilla, algo así. muy bien, ese es el ejemplo más claro. Muy bien, exacto. Por ejemplo, tú te vas a comprar una zapatilla Adidas, pero lo encuentras acá en el mercadito igualito, con Adidas y todo, pero es apócrifo. En realidad no es de la misma fábrica, Te ¿no? estafan, profe. Exacto. Muy bien. Entonces, o sea, en esa época ya miren, ya existía eso, el apócrifo. Ya miren, comenzaron. ¿Y quiénes han sido esos autores? Por cierto, después se reconoce. Alonso Fernández de Avellaneda, con su seudónimo. Esto fue su seudónimo que utilizó, claro, no era el nombre. ¿Para qué? Porque iba a ser castigado. Utilizó el seudónimo de Alonso Fernández de Avellaneda. Dijo, yo publiqué la segunda parte, totalmente falso, porque nuestro gran Miguel de Cervantes Saavedra, al año siguiente, en 1615, acaba la segunda parte. Acaba la segunda parte, pero en 1616 lo publica. Entonces, esta es la segunda parte, y estas son las dos últimas, o son las dos únicas, la que escribe Miguel de Cervantes Saavedra. La primera Entonces, profe, lo y de la segunda 1614 es parte falso. de esta gran obra. Entonces, hasta aquí Profe. todos estamos claros. Y miren, chicos, otra fotografía que lo que en la actualidad todavía existe en la España de Un hoy, reloj. ¿no? No es un reloj, sino es una especie de una placa, ¿no? Recordatoria. Porque muere. Y decimos, ¿cuándo muere nuestro gran Miguel de Cervantes Saavedra? Aquí, chicos, en realidad hay una especie de no se han puesto de acuerdo, pero yo le he puesto esta fecha porque es la que más o menos se acerca, pero en realidad Miguel de Cervantes Saavedra muere el 23 de abril de 1616, ¿ya? Esta fecha concuerda, miren, yo les voy a decir algo que de repente ustedes no van a creerlo, no van a creerlo. Profe. ¿Saben por qué? Porque el 23 de abril de 1616, también en otras partes del mundo, mueren dos grandes escritores. Profe, Sí, dígame. hay una tal Rosa Melano que está y no es de acá. A ver, vamos a Sí, profe, está Rosa Melano. ya. Estamos grabando y luego lo vamos a ver. A ver, y ahí nomás vamos a dedicarnos a hacer la clase. Entonces, Profe, el ¿quién es 22 Melanie? de abril, que es lo que inicialmente señala, pero en realidad es el 23 de abril de 1616, muere Miguel de Cervantes Saavedra. Miguel de Cervantes Saavedra, como les he hablado, como les he dicho, chicos, esto también, sí, por favor, Melanie, por favor, dígame. Profe. Melanie levantó su mano, por favor. No sé. Profe, una pregunta, profe. Sí. Disculpe, el 22 de abril de 1616. Entonces, ¿cómo muere
Miguel de Cervantes Saavedra. ya en un cierto, ya también por la vejez, ¿no? Por la vejez, con un malestar, una enfermedad. Miren, las peculiaridades de la vida, chicos. Miguel de Cervantes Saavedra ha Profesor, sido un valiosísimo, un conocidísimo autor, pero muere en la absoluta pobreza. profesor, Sí, profesor, dígame usted. muere el mismo año que publica la misma parte, la segunda parte, ¿no? No, no, no. A ver, vamos a retroceder. Aquí está, miren. En 1616 publica la segunda parte. Por eso, 1616, él muere en el cuando mismo publica. año. Sí, Ajá, por eso. pero, claro, y ahí nomás, muy bien, y ahí nomás, fallece, pero el 22 de abril de 1616. Muere en la absoluta pobreza, como les decía, es una enfermedad muy penosa, y aparte de ello, quiero recordar esta fecha porque Por sobredosis, creo que en fue. diferentes lugares mueren también dos grandes escritores de talla mundial. En Profe, ¿fue Inglaterra por muere sobredosis? el gran William Shakespeare. En Inglaterra el mismo día y el mismo año muere William Shakespeare, uno de los más grandes talentosos del teatro inglés y del mundo. Y en Perú, en esta parte, muere el gran Inca Garcilaso de la Vega. 23 de abril de Profesor. 1616. Pareciera que los tres se hubieran puesto de acuerdo, fallecen el mismo día, el mismo mes y el mismo año. ¿Qué les parece eso, chicos? ¿Coincidencia de la vida? No sé. No lo creo. Y usted Se habrían unido. usted va a investigar como si es que le gustan las letras mañana más tarde. Ahí está. Esta Profesor. es, digamos, su placa donde está el gran Miguel de Cervantes Saavedra. Dígame. Entonces, ¿muere el 22 o el 23? Claro. Les decía hace un momento. ¿Entre esos dos? Claro. Ahí hay una cierta, por Muere- ejemplo, en la placa. Está agonizando a las 12 de la noche y a la 1 de la mañana ya muere. No dicen eso, sino tú Qué sabes mala por la vida. antigüedad, porque ¿Por qué son murió, muchos profesor? siglos ¿Por sobredosis? atrás. No Pero está vamos a tan darle. confirmado entonces. Confirmado es el 23 de abril, ¿ya? Pero le pongo esto para que usted sepa también y pueda ver. ¿Por qué el 23 de abril? Porque ese día también se celebra. Hace unos días hemos celebrado, ¿qué cosa? El 23 de abril. No sé. El Día del Idioma Español. Muy bien. ¿Quién es la que me ha contestado? A ver, para ponerle su nota. Guamán. Verónica, Verónica. Ya, Guamán. cuidado allí, alumno. Pero... Muy bien. Ahora vamos a ver. Torrente, ¿no? Y aparte, ya, entonces, decíamos, chicos, también el gran Miguel de Cervantes Saavedra fallece o muere ese día. Profe, Pero en una honor pregunta. al día 23 de abril se opta por dos Este- cosas. Primero, para el mundo hispano, quiero decir, un mundo hispano latinoamericano, es el Día del Idioma, o sea, el Día del Idioma Español, y también el Día del Libro. Mira, el Día del Libro. El 23 de abril, todos los años se celebra el Día del Libro y también el Día del Idioma, en honor al gran Miguel de Cervantes Saavedra. Profe, ¿Cuál fue su producción literaria de Miguel de Cervantes Saavedra? Las preguntas luego lo hacemos, chicos, más bien vayan anotando para que de esa manera no se corte la explicación, ¿ya? Yo les voy a agradecer. La producción literaria de Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Qué cosa ha escrito? Por ejemplo, les decía hace unos momentos que no solamente escribió, pues, solamente el hidalguísimo Don Quijote de la Mancha, sino también ha escrito poemas, y uno de ellos es el Canto de Calíope. Calíope es el nombre de una mujer, incluido en la Galatea. La Galatea es una obra más grande, más amplia, y ahí está Canto de Calíope, que es ella, ¿ya? También escribió Viaje del Parnaso en 1614, escrita en tercetos, Viaje al Monte Parnaso, y tiene 8 capítulos, Viaje del Parnaso. Aquí está la portada Profesor, que el gran Miguel de Cervantes Saavedra lo publicitó en esa época. Profesor, una pregunta. 1614. Por favor, las preguntas vienen luego. Gracias. no entiende ese chiquillo. Muy bien. Entonces, seguimos. Y la narrativa. Miss Melanie. Ahí está el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, 1605. El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, en 1605. Caballero de los mares. Miren, 1616. 1605, 1600, donde ¡Ma! 15. A ver, Esa cierre es su la comida. micrófono, por favor.
Tenemos el otro que es la Galatea, 1585. La novela pastoril, ideal real, tramas principal y varias secundarias. Aquí tenemos, chicos, lo que podríamos nosotros conocer con lo que fue el gran hidalguísimo Don Quijote de la Mancha. Muy bien, vamos entonces ahora a compartir y lo que vendría a ser